Bueno, muy bien, mis hermanas, bienvenidas todas. Qué bendición poder estar juntas. Amén. Tenemos una reunión presencial aquí, por este día tan especial que recordamos el amor de nuestro Señor, una semana tan bendecida, tan fantástica en la historia de la humanidad. Hoy el Señor se recuerda que tuvo su cena con sus discípulos, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a interrumpir la rutina de nuestros horarios de estudio y vamos a enfocarnos en algo en referencia con la muerte de nuestro Señor, su resurrección, su victoria, ¿verdad? Porque Él no se quedó en la cruz, ¿verdad? Amén. Él vive y vive para siempre, así que esa es nuestra victoria, porque Él vive, nosotros también viviremos, de verdad, viviré mañana, dice triunfaré mañana, dice el canto muy popular, ¿verdad? Porque Él vive, No yo temo el... sé, puedo enfrentar el Sí. mañana y porque Él vive yo sé que viviré también, ¿verdad? Así que hay tantos cantos hermosos, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en el Salmo 22, pero antes de repartirle las hojitas del Salmo, lo que quería comentarle un poquito antes de meditar en el Salmo es lo maravilloso de las escrituras que presentan eh, profecías, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor se calcula que un 27% es de carácter profético, que es bastante. Ningún otro libro religioso tiene esta característica, ¿no? De que se anuncie con tanta anticipación, con tanto tiempo, con tanta anterioridad lo que Dios iba a hacer para rescatarnos, ¿no? Y las escrituras hablan am, de cientos de profecías, ¿verdad? El Señor Jesús cumplió más de 300 en su primera venida, pero todavía hay profecías acerca de su segunda venida y hay el doble de profecías de la segunda venida que de la primera. O sea, las escrituras están llenas más de profecías de su segunda venida que de la primera y sabemos que Él cumplió con todas las profecías dadas en las escrituras acerca de su primera venida, ¿no? Y a mí me encanta compartirles con ustedes hay un hermano que de profesión es matemático, ¿no? Y él, obviamente los que les gustan las matemáticas, los números, ¿no? Les gustan las estadísticas, les gustan todas las proyecciones y las probabilidades, ¿no? Y él calculó que las probabilidades de que se cumplan 8 predicciones, por ejemplo, dice, si usted ve a una mujer embarazada y le dice, vas a tener un niño, ese niño va a ser un doctor, va a curar a tal persona, va a levantar a tal muerto y después a sus 33 años va a morir atropellado, digamos así. Son 8 cosas que usted dice, van a ser tal día en tal lugar va a ser un niño y va a ser de esta profesión y empieza a dar 8. Este hermano matemático dice que las probabilidades que 8 predicciones se cumplan en una persona, salud, son 1 a la 17 potencia, o sea, 10 con 17 ceros. O sea, por ejemplo, uno dice, a veces le dicen a la gente, si compras la lotería, tienes una posibilidad en 1 millón, ¿verdad? Uno dice, muy poquito, ¿verdad? Las posibilidades, ¿para qué me gasto esto si tengo la posibilidad de 1 millón de probabilidades de que no me toca, ¿verdad? Pues imagínense un 10 con 17 ceros. O sea, no 1 millón, no 10 millones, no 100 millones, no 1.000 millones, 100.000 millones, sino es un Sí. número que 8 anuncios, 8 predicciones se cumplan en una persona, esa la probabilidad. Ahora, el Señor no cumplió 8, sino que más de 300. Imagínense cuántos ceros infinitos habría que sea posible que en una persona se cumpla
todo lo que se anunció, y se anunció no en la misma era de él. Por ejemplo, una cosa es que yo le digo a una persona, vas a tener un niño y de aquí a 30 años esto es lo que va a pasar. Pero con él se anunciaron 300, 500, 700, 1000, 2000 años antes. Y la porción que vamos a leer ahora, que es en el Salmo 22, se escribió 2000 años antes que él nazca. Imagínense las probabilidades de que se cumpla. Son infinitamente imposibles para un humano. Tiene que ser algo divino, que Dios que controla el tiempo, que controla las situaciones, como por ejemplo fue a nacer Jesús en Belén. Tuvo que haber un censo que obligó a sus papás a que se vayan a la ciudad de David, de donde eran ellos. O sea, Dios mueve la historia, mueve las situaciones para que se dé lo que Él ha anunciado, ¿no? Es algo maravilloso. Pero ¿qué nos dice esto? Que Dios conoce todas las cosas y podemos confiar en él. Si Él cumplió todo, movió pensamientos de los gobiernos para que suceda lo que Él necesitaba que suceda para poder darnos la salvación de nuestras almas, ¿no? Y eso lo vamos a leer ahorita en el Salmo 22, cuán maravilloso. Vamos a ver cuántas profecías encontramos aquí solo en un salmo. Ahora, siempre les he dicho que, y puede pasar, hermana, una para cada una, este, a veces las escrituras, cuando la tradujeron, los traductores le pusieron títulos, ¿verdad? Y a veces esos títulos nos pueden desviar de la interpretación de las escrituras. Tuvieron buenas intenciones, pero esos títulos no son inspirados. Y vamos a ver, aquí creo que le quité el título, pero decía como un canto de angustia, algo así. No sé, hermano, ¿usted tiene su Biblia? ¿Qué título tiene? Un grito de angustia. Un grito de angustia. Y un canto de alabanza. Y un canto de alabanza, ¿verdad? Pero lo que hacen los títulos es muchas veces es enfocar la porción de las escrituras en nosotros, porque decimos oh, un grito de angustia, yo me puedo identificar con eso, o un canto de alabanza, pero no mencionan al Señor Jesús. Pero vamos a ver cómo, qué título le pusiera a usted después de explicar el Salmo en cuanto a relación con el Señor Jesús. Así que vamos a tomar el tiempo para estudiarlo, meditarlo y admirar la belleza de la grandeza de Dios en la palabra. Así que vamos a orar para preparar nuestros corazones. Amado Dios, bendito sea tu nombre, te bendecimos, te alabamos, te damos a ti toda la gloria y la alabanza, porque tú eres el único digno, poderoso, maravilloso, sabio, eterno. Señor, perfecto en todos tus caminos, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, no hay nadie como tú, Señor, y nosotros somos tus criaturas, obra de tus manos. Como dice la palabra, ¿qué somos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para que tú lo visites, para que tú tengas de él memoria. Nos has hecho un poquito menor que los ángeles, pero tu misericordia se extiende sobre nosotros al darnos tu presencia. Señor, gracias por venir, tomar nuestro lugar, sufrir nuestra condena, Señor, para darnos libertad del pecado, de la muerte, Señor, darnos esperanza, consuelo, fortaleza, un propósito, un futuro, la garantía, Señor, de estar contigo. Te bendecimos por tanta misericordia, tanta gracia, un amor infinito, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, el Salmo 22 dice el músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Este salmo lo escribió el rey David y noten cómo él está hablando de sí, pero el Señor usa ciertas circunstancias de su vida para proyectar lo que pasaría en la persona de nuestro Señor Jesús. Así que hay momentos en que podemos ver a David, pero va a haber unos momentos en que no puede ser David, tiene que ser alguien más. Y ahí es donde el Señor usa sus circunstancias, pero lo usa para proyectar y vamos a identificar dónde ya no es David, ¿ok? Empieza él diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Verdad? A veces como humanos sí podemos sentir eso, ¿no? Que como que
estamos solos o como que estamos desamparados, ¿verdad? David está expresando esto, pero ¿de quién oímos esas palabras? Sabemos que se cumplen en nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Él grita a gran voz, Dios, Él se identifica con nosotros, Él sabe lo que es sentirse traicionado, abandonado, decepcionado, ¿verdad? Solo, pero Él lo sufre a un nivel que ninguno de nosotros jamás hemos sufrido ni sufriremos si estamos en Cristo, que es el ser puesto en el infierno, en un lugar donde no hay presencia de Dios. Ahorita Dios dice que bendice a buenos y a malos, ¿verdad? El sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero va a llegar un momento cuando la persona se ha rechazado al Señor, está en un lugar donde ya no hay la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor está experimentando aquí, un abandono, porque Él carga el pecado de todos nosotros y Dios es perfecto, no puede estar cerca del pecado. Él es el único que ha sufrido ese castigo para que nosotros no lo suframos, ¿verdad? Y por eso exclama esa agonía espiritual que sufrirán los que vayan a la condenación, estar completamente sin el amparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que esa es una de profecía, ¿verdad? Que se cumple en la cruz del Calvario. Vamos a ver cuántas encontramos solo en esta porción del Salmo 22. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ven, el Señor se identifica, David obviamente se está identificando con su pueblo, los israelitas. Sabemos cuánto sufrieron en la esclavitud en Egipto durante el desierto, pero muchos de sus sufrimientos en el desierto específicamente era por su incredulidad, ¿verdad? Ellos sufrían por desobedientes, ¿no? Pero obviamente la misericordia de Dios se manifestaba y les daba oportunidades y eso es lo que David está haciendo memoria, ¿no? Tú no nos has abandonado en sí como pueblo, has sido misericordioso y tú has habitado entre las alabanzas de Israel y cuando depositamos nuestra fe en ti, nos libraste, ¿verdad? ¿Cuánta los libró de la muerte? Dice las escrituras que después de 40 años sus sandalias no se habían dañado, ¿verdad? No sé, sus ropas no se habían deteriorado. El Señor los preservó en un lugar tremendo, ¿verdad? Desértico, de peligros de serpientes. El Señor siempre los libraba, ¿no? Pero David hace esa nota, ¿no? De que ellos cuando dependían de Dios, cuando clamaban a Dios, eran librados. Había una dependencia. Cuando se independizaban de Dios, sufrían, pero cuando regresaban, encontraban ese consuelo, ¿no? En el versículo 6 aquí empieza ya otra profecía enfocada en el Señor Jesús. Podemos ver el, el, la relación, ¿verdad? Dice el versículo 6 mas yo soy gusano, gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esa palabra gusano, esa es la traducción que se usa para nosotros al español. En el hebreo hay dos maneras de decir, hay la palabra gusano, que es la que sería esta que se tradujo, pero en el original no está esa palabra, sino una que se pronuncia Tolá, que es Tola o W, como algunos le llaman a la letra, la doble W. Tolá, ese es el gusano que se está mencionando aquí. Y lo especial de ese gusano, el tolá, era que era un gusanito que se emanaba color rojo, pero carmesí, un rojo muy oscuro, muy profundo, ¿no? Pero no solamente que
se usaba este gusanito cuando moría, emitía ese color rojo, lo usaban para hacer las telas, para pintar las telas. Encontré que después les enseño, hermanas, aquí los de el Zoom lo pueden ver y muchas veces lo pongo después en el YouTube, lo pueden ver las fotos de, ¿dónde está? Aquí. Bueno, lo importante de este gusanito es que ah, el gusano femenino está lleno de sus hijitos, las larvas, ¿verdad? Pero antes de soltarlos, de liberarlos de su cuerpo, este gusano hembra se pega a un árbol, se pega al árbol, ¿verdad? Y se pone tan duro ahí, o sea, como que se conecta al árbol y en el momento que está ahí, sus hijos siguen creciendo en su vientre, ¿no? Y se la están comiendo y las larvas por dentro, ¿no? Y llega un momento que cuando ella muere, explota, o sea, como que se hace todo rojo en el árbol y en ese momento salen los hijitos, ¿no? Ese gusano el tolá hace eso, tiene que ella morir para que sus hijos nazcan, para que salgan sus hijos y darle vida. Entonces hay un simbolismo ahí, hay un paralelismo con lo que el Señor hace, que Él muere para darnos, vamos a esperar, necesito, que está bien, no se preocupe, hermana. Hay que apagarlo para que el eco. Ahí, así, presiona. A ver. Tenía que ser. No se preocupe, hermano. Ahí está. Entonces, hay esa relación con el Señor Jesús, de que Él fue a la cruz, al árbol, ¿no? Y ahí no se bajó, ¿verdad? Porque era tentado a que bájate si eres Dios, sálvate a ti mismo. Era la tentación a dejar el sufrimiento, ¿no? Pero en el momento que Él muere, da a luz, entre comillas, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Nacen sus hijos, dice, por eso la palabra del Señor dice que fuimos nosotros comprados por precio, ¿verdad? Aquí quería enseñarles, bueno, después les enseño aquí en presencia, ¿verdad? Los diferentes colores que pueden salir de este gusanito, ¿verdad? Y así que ese es el gusano que están mencionando aquí. Más yo soy gusano, yo soy el tolá, ¿verdad? El que produce esa sangre, ese color que te da vida, la sangre que da vida. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, Dios está usando al rey David para anunciar esta segunda profecía que a través de la muerte de esta persona que se nos está describiendo, van a tener muchos vida y vida en abundancia. Versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Una de las cosas maravillosas de las profecías es que, bueno, la gente puede decir, bueno, Jesús sabía que tenía que decir eso, Jesús sabía que tenía que hacer eso y él por eso las hizo. Hay gente que puede pensar así, pero nadie tiene control de lo que la otra persona va a decir. ¿Cómo usted puede convencer a alguien que diga lo que tiene que decir para que se cumpla la profecía en un momento determinado? Y eso es lo que pasó. Esto que estamos leyendo aquí, los enemigos del Señor lo decían. Mírenlo. Se encomendó. También la hermana. Aquí, ahí está. Ok, muy bien. Póngale mute y ahí se quita el eco. ¿No? O bajarle el volumen y así, es perfecto. Entonces, no, todavía no. Ahí, ok, perfecto. Entonces, eso es lo que decían los enemigos, exactamente esto que estamos leyendo 2000 años antes, que iban lo dijeron.
se encomendó a Dios que Él lo salve, ¿no? Pero lo que el enemigo, ¿han oído ese dicho que dice, se le durmió el diablo? Que es verdad que uno sí puede ser muy astuto, pero no le funciona lo que él hace en el momento que influye a que la gente diga esto, mira, se encomendó a Dios y que lo salve Dios, ¿verdad? Pero miren lo que ellos mismos reconocen en su odio, dice el versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, ellos están confesando en su propia maldad que Jesús amaba al Padre, que Jesús se complacía en obedecer a su Padre. Que a veces la gente quiere ofender, pero en lo que dice glorifica al creyente, ¿verdad? Porque qué honor que le digan a uno, tú amas a Dios, ¿verdad? Tú obedeces a Dios, como una ofensa, queriendo ofender, pero al mismo tiempo están enfatizando que Jesús vivió una vida agradable al Padre, ¿no? Porque se complacía en el Señor. Y eso, ahí se cumple la segunda, bueno, la segunda sería la de cuando el Señor dijo, yo soy gusano, que iba a dar su vida para que otros nazcan y espiritualmente, ¿verdad? Que tengan vida. Y esto, lo que la profecía de lo que los enemigos dirían cuando el Señor estaba en la cruz, eso de que meneaban la cabeza, a veces, ¿verdad? La gente con sus expresiones faciales puede demostrar mucho desprecio, ¿verdad? Las miradas, o mover la boca, hacer gestos ofensivos, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo y la palabra en el Nuevo Testamento nos dice exactamente que eso fue lo que hicieron. Meneaban la cabeza, lo escupían, se burlaban. Se cumple lo que aquí se está profetizando en este salmo. Versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué bonito, ¿no? El Señor sabía que desde que nació, él era de su padre, ¿no? Él era el hijo de Dios y se sentía confiado por él, lo reconocía, ¿no? Eso es un ejemplo para nosotros como humanos, ¿no? De reconocer que nuestra vida la tenemos por el Señor, ¿verdad? Es desde que hemos nacido, Dios nos dice que la palabra que Él vio nuestra esencia, nuestra forma. Él iba viendo cómo nos iba formando y nos hizo como Él quiso, ¿verdad? A veces tenemos nosotros inconformidades con nuestro físico, pero Dios nos hizo como Él quiso, ¿verdad? Él nos fue diseñando y dice que en su libro han sido escritos todos nuestros días. Él ya tiene todo diseñado para nosotros, pero Jesús lo reconocía, tú me hiciste, tú me formaste y tú me has sacado del vientre, me diste la vida física, ¿verdad? Y eres mi Dios, desde chiquito lo reconoce. Versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El Señor sabía que la angustia más grande iba a ser esa separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él está recibiendo el castigo que nuestros pecados merecen, ¿verdad? Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Está hablando de los soldados romanos. Esa referencia lo hace otra vez en el versículo 16, donde dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Esa palabra perros es un uso en lugar de decir gentiles, eso como decir no judíos, así les llamaban, creo que todavía como una expresión derogativa, ¿no? Como de menos, estos no son judíos, son perros, son gentiles. Y eso es lo que está diciendo, los gentiles, los italianos, los romanos rodearon al Señor y fueron los que eh, perpetuaron, ¿no?, el sufrimiento físico para el Señor, ¿verdad? Por eso dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, esa separación que voy a experimentar, ese dolor de no estar en comunión con mi Padre.
y no hay quien ayude. No había, el Señor le había dicho al Padre, si es posible que pase esta copa. Varias veces le dijo en oración, Señor, si es posible, pero no era posible porque había un precio que pagar por los pecados, la muerte, ¿verdad? La muerte espiritual, la muerte física viene por consecuencia del pecado. Y el Señor Dios Padre guardó silencio, como diciendo, tú sabes que no hay otra manera. Si hubiese habido otra manera, Dios lo hubiese dado. Y eso nos habla, ¿no? A veces como humanos buscamos muchas maneras de salvarnos, pero Dios Padre ahí le está diciendo al Hijo, no hay otra manera, solo tienes que pagar el precio. Y lo tenía que pagar alguien perfecto que nunca ha pecado, un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. El Señor es ese cordero de Dios, ¿verdad? Así que el Señor está a punto de experimentar la angustia espiritual, está sabiendo que viene la angustia física, la angustia emocional de las burlas. Yo creo que todos hemos pasado por alguna vez la tristeza emocional de que alguien nos insulte, alguien nos ofenda, alguien se burle con maldad, ¿verdad? De alguna situación o algo personal. ¿Cómo duele? Y se nos queda grabado ese trato, ¿no? Esa acción, porque las heridas emocionales son profundas, ¿verdad? Y el Señor está emocionalmente, físicamente, espiritualmente, está experimentando lo peor de lo peor, ¿verdad? Y eso nos habla de un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él sabe lo que se siente. Todos los sentimientos y emociones negativas que como humanos podemos experimentar, Él las sufrió. Todas, todas. El ser incomprendido, el ser abandonado, el ser traicionado, el ser burlado, ¿no? El ser golpeado, abandonado, todo es lo peor de lo peor. Él lo experimentó para poder ser el misericordioso sumo sacerdote que ofrece consuelo en nuestras angustias y en nuestros sufrimientos, ¿verdad? Así que dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Aquí empieza a haber una descripción de su sufrimiento físico. El Señor fue golpeado de tal manera, dice la palabra, que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que él fue desfigurado, él fue eh, golpeado de una manera inimaginable, ¿verdad? Aquí la palabra nos dice que todos sus huesos se descoyuntaron. ¿Se imaginan el dolor? Cuando uno se lastima un poquito, algo duele, ¿verdad? Imagínense sentir, cuando uno está en dolor tiene más sensibilidad como a qué área del cuerpo es lo que, o como que uno puede identificar específicamente dónde está el dolor, porque como que el cerebro identifica el área, ¿no? Imagínense estar en tal dolor que el Señor siente que todos sus huesos, todo le duele, todo está en gran dolor. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. De acuerdo a los científicos, los que analizan la agonía de un crucificado, estiman que físicamente lo que le llevó al Señor a morir fue su corazón explota, un ataque de corazón, y él lo describe aquí. Mi corazón ha sido como una cera, ¿verdad? Se está derritiendo, se está deshaciendo el dolor, la angustia física, ¿verdad? Se está derritiendo en medio de mis entrañas. Eso es una profecía también, que el Señor fue golpeado, que el Señor está en agonía física de una manera increíble, ¿verdad? Aunque sus huesos no fueron quebrados porque no se podía romper al corderito, tenía que estar intacto, pero sí golpeado, ¿verdad? De tal manera, como él dice, descoyuntado, ¿no? El versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Sed tengo, ¿verdad? Después de gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viene la sed espiritual del abandono de Dios. Sí, físicamente estar clavado en el desierto por horas de horas, ¿verdad? Se calcula que
9 de la mañana empieza su agonía en la cruz y el Señor muere a las 3 de la tarde, que esa era la hora exacta que al corderito se lo mataba en la tradición judía para presentarlo como ofrenda, sacrificio de los pecados a las 3 de la tarde. Entonces él estuvo 6 horas. Desde las 12 de la mañana, de mediodía hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas en esas circunstancias, ¿verdad? Pero podemos entender que ya no es David el que está hablando, ¿verdad? Ya no es David. En un momento Dios está usando a David para que anuncie esto, pero empezó él hablando de él, pero de repente ya vemos cómo el Señor está, es el Espíritu Santo del Señor está describiendo la agonía del Hijo de Dios, ¿verdad? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, ¿verdad? Dice que cuando él gritó, alguien corrió y le quiso dar vinagre, ¿verdad? Que era lo que le daban a los crucificados para calmar un poquito el dolor, pero el Señor no quiso eh, eh, pausar, tal vez es más o menos, me imagino, como cuando uno va a dar a luz, ahora se han inventado que le ponen una inyección, ¿verdad? El epiduro para calmar los dolores y que no sea tan agonizante el proceso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace eso? Prolonga, ya no es natural el parto, entonces es más despacito, entonces se va a demorar más, ¿verdad? Pero en cambio él no quería prolongar como decir, que le calmen el dolor, sino como lo que tiene que ser, ¿no? Él estaba dispuesto a sufrir como se había eh, anunciado, ¿no? Como se había profetizado, sí. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está. Me abrieron mis manos y mis pies, ¿no? Eso no, nunca lee en otra parte que le haya pasado a David. Está anunciando proféticamente que alguien iba a ser horadado, o sea, hacerle hoyos, ¿verdad? Unos huecos en sus manos. Bueno, se dice que han encontrado, hay museos donde hay eh, como descubrimientos que han hecho arqueológicamente de pedazos de crucificados. Y es esta parte, han encontrado el clavo grande, largo, ¿verdad? En esta parte de la muñeca, ¿verdad? Porque dice que aquí es muchísimo más doloroso porque se conecta todito los nervios que van para aquí y imposibilita a la persona también poder moverse para respirar, ¿verdad? Es una agonía en cuanto al oxígeno, ¿verdad? Y en los pies, lo mismo, en el talón, eso dice que para ellos poder respirar un poquito más tenían que apoyarse en el talón. Por eso la profecía más antigua, que está en Génesis 3:15, dice que la serpiente el Señor la iba a herir en la cabeza, pero la serpiente lo iba a herir en el calcañar, que es el talón, ¿verdad? Porque el crucificado, para poder agarrar un poquito más de aire, tenía que apoyarse en el talón, aunque era un dolor increíble, inmenso, ¿verdad? Pero por lo menos podía agarrar un poquito más de aire, pero aquí está, esta es la profecía número 4 o las 5 que ya estamos, horadaron mis manos y mis pies, ¿verdad? El Señor sufrió sed, sufrió también el ser traspasado, ¿no? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan, ¿verdad? ¿Alguna vez ha estado usted en un gran dolor y la gente nomás la queda viendo o lo queda viendo, es como no se puede hacer nada o cómo estarían viéndolo, ¿no? Habría gente que sí estaba llorando y estaba sufriendo tristeza por él, sus discípulos, su madre, ¿verdad? Las mujeres que estaban ahí, que fueron fieles hasta el final, ¿verdad? Estaban llorando, viendo su agonía, ¿verdad? Y eso duele, ¿verdad? Ver como el que está herido, el que está sufriendo, no puede consolarlos, ¿verdad? Eso también duele, es una agonía emocional el no poder, pero el Señor, aún en su agonía, sí proporcionó consuelo a través de sus palabras, ¿verdad? Consoló al ladrón que estaba a su lado, le dijo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Consoló a su madre y le dijo, ahí está Juan, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ya cuídala, cuídala. Desde aquí en adelante ya no voy a estar físicamente con ella. Estaba proporcionando palabras de consuelo, de esperanza, palabras de amor en medio de su agonía, ¿verdad? Dice el versículo 18, aquí viene otra profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo? Aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo se puede influenciar a que una persona cumpla algo que ha sido profetizado? Es imposible, ¿verdad? Estos eran los enemigos y cumplen la palabra. Esto fue escrito 2000 años antes y ellos sin saber están cumpliendo lo que el Señor ha profetizado. Les quitaron las ropas del Señor y no se las repartieron, ¿verdad? Pero dice que del manto de él no lo rompieron, ¿verdad? Sino que echaron suerte a ver quién se lo gana, ¿verdad? Muy, muy triste y lamentable la actitud, ¿no? De sacar provecho de alguien que está, ¿verdad? Es una maldad máxima, ¿no? Sí. Que alguien que está sufriendo, robarle y hacerle humillarlo, ¿no? Es una humillación, es lo que están haciendo, pero aquí se cumple otra profecía. Versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta es otra profecía. Obviamente, Apocalipsis nos habla que el Cordero, Juan lloraba y decía, nadie puede abrir los libros de los juicios de Dios. Uno quiere justicia, ¿verdad? Uno quiere que Dios actúe, ¿verdad? Nadie podía abrir que se desencadenen los juicios y Juan lloraba, pero el ángel dice, no llores. Y en medio ven al Cordero, dice, en medio de los hermanos, de la congregación, miles de ángeles, millones de salvos, dice el Apocalipsis, que en medio de la congregación el Cordero sale y toma el libro, el rollo, para abrir los sellos y que venga los juicios de Dios a esta tierra. Por eso aquí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, sí, a los judíos y también a los que seríamos hijos, hermanos en Cristo. Y en medio de la congregación te alabaré, está hablando de esos acontecimientos que Jesús recibe la gloria en medio de la congregación, alaba al Padre. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Verdad? David está proyectando en otro, dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Señor Dios Padre sí escucha la oración del Señor Jesús, pero a su tiempo, 3 días después, ¿verdad? Él vuelve a la vida, ¿no? Es el Padre, el Espíritu de Dios, da vida, ¿no? Y levanta a nuestro Señor Jesús. Dios 3 en 1 actuando en la obra redentora. Dice, versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Enfóquense en esa fiesta en el cielo, ¿verdad? Donde vamos a alabar a Dios y a festejar. No vamos a una alabanza. Aquí ya está hablando David. Le está hablando, voy a adorarte a ti en esa congregación, en esa fiesta, porque él también es salvo, ¿no? Entra entre el grupo de los salvos, ¿no? Voy a alabarte y los humildes, los que reconocen que son pecadores y que buscan a Jesús, serán saciados, serán llenos, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, la vida eterna en Jesús. Versículo 27, se acordarán
y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Esto es una profecía. No solo los judíos creyeron en el Señor Jesús, el grupo selecto, ¿no? Y los que están profetizados que vendrán, pero todos los confines de la tierra, todas las naciones, alguien ha creído en el Señor Jesús de diferentes razas y lenguas, como dice, pueblos y naciones, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esto era algo que ni los discípulos creían. Pedro tuvo dificultad en aceptar que los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo. Un judío no entendía esto. Esto es una profecía que para ellos no tenía sentido. ¿Cómo es posible que otra gente que no sea judía sea salva y que puedan adorar a Dios? Dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, pero esa era la promesa a Abraham. De ti, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Profecía, el Señor Jesús viene a establecer su reino en todo el mundo, ¿verdad? Y estamos muy cerca de ver estos acontecimientos. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Los muertos resucitarán, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Vivos, muertos, todos confesaremos que Jesús es el Señor, dice las Escrituras. Estas son profecías de no solamente la primera venida del Señor, pero también profecías de la segunda venida del Señor. Todas las naciones se van a postrar a adorarlo en su reino. Los muertos van a resucitar. En la primera resurrección seremos los creyentes, pero vendremos con Cristo a reinar, ¿verdad? O sea, esto ya se reparte. Imagínense, en un salmo podemos ver profecías de la primera venida y de la segunda venida de Cristo. Versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación que exista en la tierra, ¿verdad? Esa generación, van a haber salvos en esa generación. Durante la gran tribulación, muchos creerán en el Señor y dice Apocalipsis que son como la arena del mar los que se van a convertir al Señor. La última generación que exista en el mundo, antes de que el mundo deje de existir, habrán gente que se salve de esa generación, lo adorarán. Versículo 31 y último dice, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Cuántos pueblos salieron después de la muerte de nuestro Señor Jesús a través de la historia? Pues no. Por ejemplo, en nuestros países hay unos que no tienen más de 250 años de existencia. Pueblos que no habían existido aún han escuchado de lo que Jehová Dios ha hecho a través de su Hijo. Se cumple esta profecía, ¿verdad? Pueblos no nacidos aún se anunciará que Él hizo esto, ¿verdad? Y algo maravilloso, en un solo salmo podemos ver cuánto se habla de nuestro Señor Jesús, pero es una habilidad diferente el buscar al Señor Jesús cuando leemos las Escrituras. Por ejemplo, si conectamos el Salmo 22, el Señor Jesús muere, claro, se anuncia su venida y su triunfo. Termina el Salmo no con su muerte, sino con su victoria. El Salmo 23 nos va a hablar de el estado del Señor Jesús en la tumba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaba confiado. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. El Señor estaba esperando. Conectamos las escrituras y en el Salmo 24 dice, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Verdad? Su resurrección, su ascensión. Entonces vemos la armonía de las escrituras, cómo se anuncia el plan de Dios para nuestra salvación. Todo en perfecta armonía, ¿verdad? Cuando leemos las escrituras buscando al Señor Jesús y entendiendo sus propósitos eternos de salvación. Por eso el Señor dijo, en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El hombre sí se inventa métodos, dice, si haces esto, estos 10 pasos, si terminas
o rezas, o te pones a orar, haces eso, puedes ser salvo, o si te bautizas, o si vas a la iglesia. El hombre inventa, pero el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Porque solamente Él sufre el castigo, paga la deuda de nuestros pecados, resucita, que es algo lo más, si no hubiera resurrección, dice, vana es nuestra fe, porque ya es un hombre muerto y se quedó, ¿verdad? Pero no se quedó ahí, Él vive, ¿no? Y vive para siempre. Y esa victoria es la garantía para nosotros de que Él era quien dijo ser. Dios entre nosotros, el Emmanuel, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, el Redentor, paga la deuda, triunfa sobre la cruz, ¿verdad? Y se rompe el velo, dice las Escrituras. Se rompe el velo que dividía al ser humano entre Dios, se rompe de arriba para abajo, Dios lo rompe para que nosotros podamos tener entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por fe en Cristo Jesús. Por eso es tan importante, dice la palabra, que no solamente es creer. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y yo creo todo esto. Yo lo creo y la Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen. Pero no solamente que los demonios creen, pero tiemblan. Le tienen terror a Dios, saben que van a darle cuentas. Lo reverencian, aunque no se quieren someter en rebeldía, no se arrepienten, ¿verdad? Ni pueden porque ya están bajo sentencia, ¿verdad? No hay, ellos creen en Dios, no hay que convencerlos, mira, cree que Jesús murió, mira que Dios existe, ellos saben que Él existe y le tienen terror, pero la ironía es que muchos humanos que fuimos creados por Dios dicen no creer en Dios, ¿verdad? Y mucho menos le temen, mucho menos lo reverencian, mucho menos lo adoran, ¿verdad? Pero por eso no es el hecho de creer. Hay gente que dice, yo creo en Dios, he de estar bien porque creo en Dios. Yo creo que Jesús, y en estos días específicamente, mucha gente que nunca se acuerda de Dios va a decir que sí lo reverencia, que sí se acuerda de Él, ¿verdad? Porque dicen creer en Dios, pero no es el acto mental de creer como que sí, yo creo que existió Simón Bolívar o Pancho Villa o George Washington, existió en la historia, yo creo, sino una confianza, una dependencia. Ninguno de nosotros le oramos a Simón Bolívar o a Pancho Villa o a George Washington, ayúdame o defiéndeme o sácame de esta situación. No, no dependemos, creemos que existieron, pero no confiamos en ellos para que nos saquen de alguna situación. Es la diferencia entre creer y fe. Hay gente que cree intelectualmente, históricamente, pero otra cosa es depender completamente de la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Decir, yo creo que tú deposito toda mi confianza, que tú eres mi único Salvador y que por ti tengo vida, por ti tengo esperanza, por ti sé que aunque esté muerto, viviré, ¿verdad? Porque esa fue la promesa del Señor. Así que gracias mi hermana, vamos a orar y a tomar esa oportunidad. Este jueves santo, como se lo conoce el Señor, tuvo su última cena y declaró el nuevo pacto que venía en su sangre, como ese gusanito, ¿verdad? El tola, venía la vida a través de la obra de Cristo Jesús. Y tenemos los elementos, este es el matzah, que es el pan judío tradicional sin levadura, no se eleva, porque la levadura siempre es simbolismo de pecado, ¿verdad? Y tiene que ser sin pecado. El cuerpo del Señor Jesús nunca pecó. Y tiene características especiales porque tiene hoyitos y tiene también estas como golpes de azotes como de fuego. Él fue herido por nuestros pecados, molido, dice, por nuestras rebeliones, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Así que simboliza el cuerpo de Cristo y la última copa, los judíos en las cenas
de la Pascua tienen 4 copas, cada una tiene un nombre específico. La última copa es la copa de la redención, pero el Señor no la llamó, pero en simbolismo, Él toma la copa de la redención y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la copa de la redención. Redención quiere decir de la compra, Él nos iba a comprar a través de su sangre, ¿verdad? Por eso en la última copa, la cuarta, es la referencia, todo la cena del Pesaj, de la Pascua, apunta a lo que el Señor Jesús haría. Y algo muy importante que aprendí ayer, que hicieron una bonita representación de la cena, cómo es la cena judía, es de que en los días de hoy los judíos todavía siguen las mismas costumbres. Tienen un lino blanco que tiene 3, digamos, como bolsillos, ¿verdad? Como 3 bolsillos. Y en cada uno ponen uno de estos panes de matzah, son 3. Y ellos sacan del de la mitad para partirlo, pero ellos no saben, tienen diferentes ideas de qué puede simbolizar estas 3 matzahs. Unos dicen es Abraham, Isaac y Jacob. Ellos dicen pueden ser tal vez Moisés y los levitas y la ley, pero no concuerda ninguna de esas interpretaciones porque sacan del de la mitad, tendría que decir que sacan a Isaac o sacan a, a la ley y la rompen, ¿no? Pero los creyentes entendemos que Dios se ha revelado en 3 personas, ¿verdad? Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo es el que sacan de la mitad, ¿verdad? Y el Hijo es el que es partido por nuestra culpa, ¿verdad? ¿verdad? Todo es simbolismo que apunta a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y es muy hermoso entender esto y el Señor está como buen judío, ¿verdad? Siguiendo esta práctica judía, pero Él la está aplicando a sí mismo. Él y da al final, cuando toma la copa, la última copa, eso que Él dice, el nuevo pacto, esos son votos de matrimonio. Cuando esa era la práctica judía Galilea, cuando un joven se quería casar con una jovencita, tomaban la última copa y Él le decía, voy a prepararte un lugar, voy a regresar por ti. Y es lo que el Señor Jesús está haciendo con los discípulos y con todos nosotros. Nos está declarando su amor y diciendo, muero por ti para hacerte mía, ¿verdad? Porque somos la novia de Cristo, ¿verdad? Somos el Espíritu Santo es las arras, es el anillo, la garantía que cuando el Señor venga, busca a su novia, la que tenga el anillo, la que tenga al Espíritu Santo, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Él viene por los creyentes, ¿verdad? Y viene a llevarse a su novia, ¿verdad? Así que todo esto tiene un simbolismo de amor, de gracia, de bendición. Sí, nos da tristeza porque recordamos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, ¿verdad? O sea que tiene un elemento de dolor y de arrepentimiento por el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, pero al mismo tiempo tiene el elemento de esperanza, porque Él viene. Recuerden esto, háganlo todas las veces que quieran hasta que yo venga, ¿verdad? O sea, que vive, porque ¿cómo puede un muerto decir voy a regresar? ¿Verdad? Tiene que ser alguien que vive, ¿no? Así que hay muchas cosas hermosas y vamos a orar y darle gracias al Señor y recordar este día tan especial de amor y de gran entrega y fidelidad. Esa palabra me encanta mucho porque todo en el mundo falla, todo falla. Podemos tener muy buenas intenciones, pero nosotros fallamos porque somos humanos, pero Dios es fiel y Él nunca falla y eso es algo maravilloso. Hablar del amor de Dios es un amor fiel, hablar de las promesas de Dios son promesas fieles, hablar de la esperanza es una esperanza fiel, ¿verdad? No es algo que no va a pasar, ¿verdad? Y eso nos trae gran consuelo y paz, ¿verdad? Así que tradicionalmente el Señor, el que dirigía la cena del Pesaj, de la Pascua, tomaba un pedazo y lo entregaba al que estaba a su derecha, era el discípulo más cercano, y el que estaba a la izquierda era el discípulo más honrado.
tenía un puesto especial, pero se anticipa que en ese lado estaba Judas. Y el Señor le está diciendo, tú eres especial para mí, eres mi amigo, no hagas esto. Pero Judas abrió su corazón al enemigo, ¿no? Y traiciona al Señor, pero el Señor hasta el último le está diciendo, todavía puedes cambiar de opinión. Sí, puedes, todavía no lo hagas. Lo pone en el lugar más de honra, ¿no? Y eso habla de la gracia de Dios, ¿no? Hasta el último procura el alma del humano, ¿verdad? Así que, hermana, usted parta su pedazo y páselo al que está al lado. No, el Señor dice la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Es algo tan lindo de nuestro Señor Jesús que tenía un corazón siempre agradecido al Padre. No importa las circunstancias, dar gracias. Eso nos libra de amargura, ser gratos, ¿verdad? No importa lo que esté pasando, darle gracias al Señor porque Él no nos deja, no nos desampara. Y Él, en medio de las circunstancias, dice que en medio de las cenizas, Él saca hermosura, ¿verdad? El Señor está a punto de ser arrestado, a punto de sufrir lo indecible, y Él aún está dando gracias a su Padre porque sabe lo que viene la esperanza. Por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió, menospreció la cruz, menospreció el oprobio, pero por el gozo de vernos salvos, dijo, lo hago, ¿verdad? Me entrego, ¿verdad? Así que habiendo dado gracias, tomó el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿verdad? Hacer esto todas las veces que quisieras en memoria de mí, ¿verdad? Y asimismo tomó después la copa después de haber cenado y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Tomad, ¿verdad? Comed, así que vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Comamos del pan el símbolo del cuerpo de nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y asimismo tomó, después de haber cenado la copa, y dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada, ¿verdad? Así que participemos de el sacrificio de nuestro Señor. Hacemos memoria de ti, Señor Jesús. Te recordamos, te agradecemos y recordamos la esperanza que tenemos en ti, Señor, de vida, vida nueva, vida eterna, Señor. Gracias porque ni la muerte nos puede separar de ti. Señor, gracias porque tu plan perfecto se cumple, Señor. El tetelestai, la paga está hecha completa, consumado es. No hay nada que se pueda añadir, Señor, tu Cordero perfecto, sufrió y pagó nuestra deuda y ha comprado un lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos, Señor. Gracias por la promesa de tu venida. Señor, vemos que los días son oscuros, difíciles, y se cumple todo lo que tú has profetizado, Señor. Gracias porque en Jesús estamos seguros. Nada nos puede tumbar de la fe que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte, amarte todos los días de nuestra vida, Señor. Entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros propósitos, todo para tu gloria, Señor. Eres el que te mereces toda la alabanza, Señor. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias, Señor, por dar tu vida en expiación en nuestro lugar y pagar, Señor, como dice tu palabra, es tu sangre la que ha dado el pago, Señor, un pago inimaginable, Señor, el pecado de todos nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la vida que tenemos en Jesús, la esperanza, el consuelo. Señor, te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, mis hermanos del Facebook, los dejamos con un abrazo. Él vive, celebramos su victoria y pues nos vemos, si el Señor permite, el día lunes con
el horario regular. Adelante con Cristo, disfruten la semana mayor. Amén. Ya voy a apagar también.